Buenas tardes o buenas noches para quien esté escuchando a un horario o a otro horario. Este fin de semana, con el grupo del Consejo Nacional de Centros Históricos, hemos estado recorriendo la ciudad de León con el objeto de evaluar la posibilidad de organizar un congreso sobre centros históricos. Así es que estas son las observaciones personales o las propias observaciones y apreciaciones que pude hacer sobre esta ciudad. Es muy difícil evaluar la forma de ser y de vivir en una ciudad cuando uno la recorre 48 horas lo máximo. Pero la primera impresión que tuve desde que llegué a la estación central de autobuses fue que me iba yo a encontrar a una ciudad, pues como cualquiera otra de las ciudades de México, en proceso de crecimiento, en proceso de industrialización, pero no. Encontré con que había sido una ciudad, era una ciudad que estaba creciendo mucho, más allá de los límites que originalmente había conocido hace 10 años en el primer Congreso de Centros Históricos, y me llamó la atención, primero, bueno, pues lo que me venía al recuerdo. En aquella ocasión nos había tocado hacer la inauguración en un edificio que ahora sería el Palacio Municipal, si mal no recuerdo, y donde el gobernador del estado por aquellos años nos atendió espléndidamente. La gente local invirtió bastante en hacer sus pendones y en hacer la publicidad. Y bueno, el escenario se llenó. Teníamos poca experiencia en este tipo de eventos, pero el presidente de la agrupación, que es un joven muy talentoso, Juan Carlos Martínez Alcázar, anoche, más bien ayer en el desayuno, nos hizo reflexionar que a veces una asociación, una ONG como la nuestra, está buscando un propósito, que era el propósito de cambiar las leyes de protección al medio ambiente, que en el caso mexicano datan de 1970, y se va uno encontrando con que después, sin querer, un presidente municipal, la prensa, escuchan los comentarios sobre una ciudad, y esta ciudad se va transformando, creando inconscientemente políticas que van a beneficiar y van a preservar su centro histórico. Yo creo que este es el caso de León. Finalmente está inscrito en un estado con 4 ciudades importantes quizá, pero con entusiasmo en desarrollarse y en conservar su patrimonio cultural. Una de las expertas historiadoras nos platicaba el día de ayer que León se había hecho por un decreto de un virrey y que se había hecho como un centro de aprovisionamiento, un centro de producción en favor de las minas, de los mineros más bien, del famoso camino a tierra adentro, que no era otra cosa que un camino real que circulaba desde el sur de México hasta las minas zacatecanas y de San Luis Potosí, Real del 14, El Oro, etcétera, etcétera, y que iba bajando la plata y el oro hacia el sur, lo que le permitía a esta ciudad desarrollarse con unos cuantos españoles y unos cuantos indígenas. Algunos dicen que de origen chichimeca, otros dicen que de origen otomí, y en fin, bueno, en la leyenda se entreteje. Después vemos gente interesada en la participación de Javier Mina, un español interesado en la independencia de México. También nos platican acerca de Villa en el norte, Francisco Villa en el norte del país. Es una especie de ícono del hombre bravo, del hombre que defiende sus derechos, pero también del hombre que no respeta más que su propia ley. Y bueno, sobre el Villa se tejen muchas leyendas. Por lo que observé con el guía que nos hizo favor de hacer el recorrido, también nos citó, por ejemplo, a Felipe, el general
de Francisco Villa, el artillero de Francisco Villa, Felipe Ángeles, que era un hombre que se había formado, él sí, en la Escuela Militar de Europa, en artillería, y eso me trajo a recuerdo, bueno, trajimos a colación la batalla de Celaya y algunos otros antecedentes importantes en la historia de México, que es una historia olvidada. En lo que se refiere al centro histórico, yo creo que este ha crecido desde su cuadro original hacia sus periferias en una forma ordenada. Claro, no deja de haber alguno que otro edificio que hay que tirar porque rompe la armonía de la antigüedad, es decir, rompe la mística de lo que se debe de guardar en esos edificios, pero y después, bueno, pues una parte muy nueva, ya llena de bulevares, se aprovecharon con mucha inteligencia los espacios antiguos y se ha convertido en una ciudad de restaurantes con muy buena calidad, con mucha comida fusión. Se podría hablar de que ya existe una especie de comida leonesa que se ha formado pues con todas las migraciones y con todas las creatividades de la cocina mexicana, más de las importaciones del caso. Bueno, por el momento, después compartiremos con ustedes algunas opiniones que vertimos a la prensa el día de ayer y que seguiremos vertiendo en los próximos semanas y meses. Por su atención, gracias.